El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. En sus más de 20 temporadas, Cuéntame cómo pasó recorrió la historia de España en la segunda mitad del siglo XX desde la mirada y vivencias de la ficticia familia Alcántara. Dialogamos con uno de sus guionistas, Curro Royo. Bienvenido, Curro. ¿Cuál es el argumento de Hola. Cuéntame y cómo se desarrolla su trama? Pues Cuéntame a lo largo de sus 400 capítulos y sus 21 años de existencia fue está considerada y ya reconocida por todo el mundo como la mejor serie de nuestra ficción nacional. Y es la historia de una familia, pero en un sentido es la historia de todas las familias españolas en la época de la transición. Arranca con la narración de un chico joven, Carlitos, de un barrio medio de Madrid, de un barrio ficticio, en este caso San Genaro, así es como se llama, y de su mano como testigo y vamos recorriendo los últimos estertores del franquismo y el tránsito a la democracia, con todo el enorme cambio de valores y cómo ese cambio de valores y de la estructura de la sociedad afectó y transformó a una familia media española con la que la mayoría de los españoles nos podíamos sentir perfectamente identificados. Empezamos la serie con una persona como la madre, que realmente no puede ni abrir una cuenta de banco sin que su marido vaya a firmar con ella, y vemos como Mercedes Fernández, que Alcántara es él, como Mercedes Fernández va evolucionando como mujer y va poniendo en marcha uno detrás de otro negocio, y es realmente la que tiene los pies en el suelo, como todas las madres, mientras que él es el padre en medio, y su sueño, como el de tantos padres de la transición que vinieron del campo a trabajar en la ciudad, su gran motor es que sus hijos tengan lo que él no tuvo. Cuéntame nos habla de la evolución de una sociedad española cambiante, desde un régimen dictatorial que utilizó la religión a una sociedad más libre y menos interesada, digamos, sino en la fe cristiana, en la fe institucionalizada o religiosa. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta un guionista al intentar reproducir la manera de pensar de otra época? Pues es un desafío muy estimulante porque digamos que se mezclaba, uno de los grandes valores de Cuéntame es la nostalgia, y nos dirigíamos conscientemente a dos tipos de público: uno que vivió aquellas épocas, aquellos acontecimientos, y otro un público joven que descubría el pasado más reciente de su sociedad y estaba atónito con respecto a cómo esas cosas, cómo habían cambiado los valores. Yo, por ejemplo, he visto como mi hija más pequeña, Alicia, pues se veía todos los capítulos prácticamente del tirón, a través de una plataforma, a través de Amazon, y como realmente venía y dice: pero papá, pero las cosas eran así. Y dice: sí, eran exactamente así. Y eso se conseguía a través de un trabajo enorme, fantástico. Yo creo que una de las razones del enorme éxito de la serie, una labor de documentación brutal, documentación en cuanto a música, documentación en cuanto a personajes con los que podíamos entrevistarnos, pequeños detalles de ambientación. Creo que en ese sentido el trabajo fue modélico. Y eso eran instrumentos y herramientas que ponían en manos del equipo de guionistas para que nosotros pudiéramos realmente hacer ese viaje en el pasado, confrontarnos a nosotros mismos y a cómo fuimos testigos y cómo vivimos aquella época, y para poder intentar hacer ese viaje en el tiempo y poder mostrar a la gente cómo han ido cambiando las cosas en todos estos años. Y realmente fue la sala de guionistas, la Writers' Room que llamamos, creo que es una de las experiencias humanas y profesionales más interesantes y más transformadoras que he tenido, en la que realmente pudimos hablar de
nuestra vivencia, de nuestro pasado, desde un punto de vista muy, muy honesto. Y había, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando tratamos el cáncer de Mercedes, tuvimos entrevistas con algunas de las personas que empezaron a hacer cirugía, mastectomía en mujeres, y como nos comentaban que esas primeras intervenciones eran auténticas carnicerías, porque no tenían la técnica que hay ahora. Y nos entrevistamos también con señoras, las señoras que fundaron la Asociación de Lucha contra el Cáncer, y ellos nos comentaban como en un mundo, en una sociedad en el que no había disponibles prótesis mamarias, una de ellas descubrió que lo más parecido a lo que era para disimular, en vez de un relleno, era una bolsita con lentejas. Y datos como esos están llenos. La realidad penetra todos y cada uno de los guiones y de las escenas de la serie. Por eso realmente está tan afianzada y es tan veraz. ¿Con qué personajes, si hay alguno, te quedarías a nivel de vivencias o de contradicciones personales, a nivel de incluso de fe o de pensamientos encontrados? Bueno, yo supongo que como en todas las series te identificas un poquito con todos los personajes, ¿no? Pues yo como padre me identifico con ese Antonio Alcántara que quiere lo mejor para sus hijos y que se sacrifica por la familia, como con Tony. Yo me puedo identificar con ese cambio de valores, esa apertura. Yo nací en el 66, esa apertura a política que también vi en mi casa, en la que había familiares, mi misma madre o mi tío que militaron en partidos de izquierda que estaban absolutamente prohibidos. He visto a la policía entrar en la casa de mi abuela después de que detuvieron a mi tío, y soy consciente de cómo fue torturado en dependencias policiales. O puedo entender a Carlos con esa vivencia de la movida madrileña, aunque yo no estaba en Madrid, vivía en mi ciudad, en Zaragoza, pero esa apertura a nuevos ritmos, nuevas músicas y nuevos sonidos que nos venían desde fuera, y como éramos testigos de que un país se abría en muchos sentidos, y también en el de la fe, porque de una España que era al 100% católica, ya fuera real o nominal, pues en mi caso yo a los 16 años, por pura iniciativa personal, sin que hubiera ningún precedente en la familia, me convertí al cristianismo, y dentro del cristianismo al protestantismo, en el cual sigo perteneciendo. Y eso también fue parte de la apertura de este país, aperturas a nuevas creencias, a nuevas fees que también estuvieron durante muchos años perseguidas. El cristianismo está presente en Cuéntame de diferentes maneras. De una forma u otra está presente de una manera obvia, así como en la vida real, en el lenguaje, en los gestos y en las costumbres y ceremonias en las iglesias de cada barrio. ¿Cómo es la relación no solo de la serie en general, sino de los Alcántara con la fe cristiana? Pues como en todas las dimensiones de la serie, yo creo que muestra, traduce cuál era la relación de la sociedad con algo tan importante como es la religión, en este caso la religión establecida, que era la católica. Pero pensemos en los dos curas que salen en la serie. Por un lado tenemos a don Froilán, que es como el cura de barrio, que va cambiando, fantásticamente encarnado por Antonio Canal. Pero cómo era, o el primer cura, que estaba interpretado por nada más ni nada menos que por Fernando Fernán Gómez, que es el que le da la catequesis a los niños, y es como el cura más tradicional, la visión más tradicional, y el que da la misa, el que va todos los domingos la gente, en parte porque creen, pero en gran parte porque es lo que hay que hacer. Y el personaje más creyente, más auténticamente creyente, pero más tradicional, evidentemente es Herminia, ¿no? Que es la que tiene sus santos, sí, sus estampitas ahí. A mí todos podemos identificarnos con Herminia como nuestra abuela. Yo también. Mi abuela era muy como doña Herminia. Yo le he puesto muchas frases de mi abuela. Es un personaje y María Galeana, por supuesto, al que le tengo muchísimo cariño.
y que me ha servido en mi soledad mientras estaba escribiendo, recordar con mucho cariño a mi abuela, a la que realmente recuerdo con pues muchos días, y que era una persona muy sabia. Pero el otro cura está interpretado por Pere Ponce, y realmente es el cura que representa esa otra apertura, es el cura de la parroquia, que es reivindicativa. Los movimientos parroquiales acogieron en muchos casos a movimientos vecinales, a movimientos obreros, a lucha sindical, y realmente este cura no puede quedarse en ese contexto porque se enamora de Irene Visedo, de Inés, interpretada por Irene Visedo, y realmente al final cuelga los hábitos por amor, porque además tiene que ser coherente, sin abandonar su fe, porque nunca la abandona, pero realmente tiene que ser coherente con lo que siente, tiene que colgar los hábitos y hacerse y pasar al mundo seglar, por así decirlo, ¿no? Y esas dos iglesias coexisten. Y coexiste la iglesia que ha sido heredada de una contienda, en la que ha habido una iglesia que se ha impuesto, que se ha sumado a uno de los bandos, al bando ganador, en este caso, y que impone su manera de ser, sus reglas, su hegemonía a todos los niveles, sobre una sociedad que, pasado el tiempo, tiene que reventar. Son unas costuras que revientan, y es una sociedad que la gente más adulta conserva las formas, pero la gente más joven se rebela contra eso, incluso dentro de elementos de lo que son los sacerdotes, como es el caso del sacerdote interpretado por Pere Ponce. Nos hemos acercado al cristianismo en Cuéntame cómo pasó. ¿Cuáles son algunas conclusiones o algo que te gustaría destacar? Cuéntame cómo pasó es un espejo de nuestra sociedad. Yo creo que la razón por la que realmente funcionó y duró tantos años es que a lo largo de 21 temporadas supimos avanzar con la serie, supimos mostrar, como poner un espejo a la sociedad y decirle: nos guste o no nos guste, así éramos. Nos guste o no nos guste, esto es de donde venimos, y esto es como todos estos cambios, cómo cambiamos nuestra sociedad y cómo estos cambios afectaron a nuestras familias, a nuestros valores, a nuestra forma de ser. Y realmente la fe, yo creo que estaba bien mostrada, en el sentido de que España es muy así, o hemos sido así. Somos la inmensa mayoría de los españoles, para bien y para mal, es una legión, una legión de ateos bautizados, de personas que acudirán a la iglesia, les llevarán para ser bautizados, acudirán para hacer la primera comunión, porque es una especie como de rito de paso, desaparecerán de la iglesia y querrán volver allí para casarse, muchas veces para no volver a pisar esa iglesia. Incluso en las nuevas generaciones, evidentemente, pues va el que cree y el que está comprometido con esa iglesia, y los demás pues cada vez menos, ¿no? Ya somos una sociedad en la que la inmensa mayoría de las personas, pues por ejemplo, no han abierto nunca una Biblia. Y eso es lo que hay, y tenemos que ser honestos con nuestra realidad, y es la mejor manera. Y como creyentes tenemos que ser también conscientes de la sociedad en la que estamos, tanto en mi caso como creyente. Yo nací en una sociedad en la que yo me eduqué y fui a colegio de escolapios, de los padres escolapios, y realmente yo era ese ateo hasta los 16 años, en la que tuve una crisis personal de fe y tuve que plantearme yo individualmente si Dios existía, y si existía, si ese Dios que me habían mostrado era real. Y llegué a la conclusión de que el Dios que me habían mostrado pues no era real, y lo encontré realmente leyendo una lectura individual y personal, y yo solo, de la Biblia, en el que me sentí absolutamente impactado por lo que estaba leyendo ahí y por el personaje de Jesús. Y a partir de ese momento le decidí seguir. Pero realmente en el entorno que había alrededor mío no había nada que me hubiera podido dirigir a una fe auténtica y vivencial. Y eso es, yo creo que el caso de muchísimos españoles, el caso de muchísimos personajes también de Cuéntame. ¿En qué manera ese encuentro con Jesús cambió tu vida? Bueno, pues en todas, evidentemente. O sea,
es imposible llegar a la conclusión de que Dios no es algo, sino que es alguien, y alguien con el que puedes tener una relación, alguien que puede organizar y que puede dar fundamentos a tu vida, alguien que a través del cual puedes coger la mano y caminar con él, y alguien que realmente te va a estar cuidando, enseñando, nutriendo, desafiando también, y es de esos encuentros que te cambian la vida, pensamos que para la eternidad. Y alguien con el que puedes estar convencido, y al final todos veremos si es verdad o no es verdad, de que cuando cierres los ojos y los vuelvas a abrir, después del paso por el que todos vamos a pasar, te reencontrarás con personas que te precedieron en la fe, como es mi madre. Tengo aquí delante una foto suya y creo que me volveré a encontrar con ella, porque como muchos de los que me rodean, amigos que ya no están, porque digamos que es hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de haber derrotado a la muerte, y creo que nada puede ser igual en la vida de una persona después de haber llegado a esa conclusión. Pues muchas gracias, Curro Royo, por acercarnos a ese mensaje de esperanza hoy en Huellas. A vosotros, gracias. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Puedes contactar con nosotros a info@radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.